Progress. Bien, muy buenas tardes. Ahora sí tenemos quórum, sí. Bueno, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy bien. Bueno, antes de presentar a nuestros invitadas y saludarles, ¿tenemos cuenta, secretaria? Presidente, solamente un oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo con el que excusa su inasistencia a la sesión de hoy por compromisos agendados anteriormente y pide que se reagende su participación para el próximo martes 8 de agosto. Eso es todo, presidente. Bien, muy bien. Ahí citaremos al ministro. No sé si hay varios puntos antes de entrar en la tabla, ¿no? Comenzamos entonces. ¿Hay varios? ¿No? La senadora. Por ahora no, ya, si no en algún momento está bien. Bien, bueno, la sesión de hoy tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente con el objeto de proponer la consideración de los estándares de medidas recomendadas por la OMS en la revisión de normas de calidad ambiental. Estamos en etapa de audiencias, de escuchar distintas opiniones sobre el proyecto. Todavía este es un proyecto de artículo único, donde podemos tramitarlo en general y particular, y por tanto, obviamente, las audiencias, las opiniones de especialistas, de distintos organismos, eh, van a ser muy relevantes a la hora de, por ejemplo, formular indicaciones al proyecto, mejoras, propuestas, etcétera. El día de hoy tenemos, bueno, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, veo que está ahí conectado Ignacio, no sé si está el subsecretario o la ministra de Medio Ambiente, ¿no? Todavía no va a estar Ignacio representando al Ministerio de Medio Ambiente, Ignacio Martínez. Y tenemos acá presencialmente, le agradecemos la disposición y siempre que la convocamos, la directora de ejecutiva, ¿no? del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, y también al profesor, director del programa de Derecho y Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval, de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por estar presencialmente acá. Entonces, la idea es que cada uno pueda exponer unos 15, 20 minutos aproximadamente su opinión, observaciones al proyecto y luego generemos un espacio de preguntas, comentarios al respecto. Directora Valentina Durán, ¿se le parece? No sé si hay una presentación o... Sí. Muchas gracias, presidente. Sí, hay una presentación, una PPT que ya fue enviada. ¿Necesita que la proyecte? Sí, por favor. Ahí está. Bueno, por su intermedio saludo a toda la comisión y sus asesores y al representante del Ministerio del Medio Ambiente. Y agradezco, por supuesto, la invitación y reitero mi disponibilidad cuando ustedes lo consideren pertinente, porque por supuesto que nos interesa participar en estas discusiones muy relevantes. La siguiente, por favor. Entonces tenemos este proyecto de ley presentado por los senadores Latorre, Allende, Buenchumilla y Pascual, que busca agregar que en las revisiones de las normas de calidad ambiental se incorpore y se considere las guías y los estándares en el fondo de la OMS. Como antes de entrar, digamos, al análisis de la materia, y la siguiente, por favor, ¿tienen un mouse? ¿Puedo? ¿Quiere que le pase? Es que Matías está compartiendo. ¿Tú estás compartiendo la? Sí. Ah, ya, perfecto, gracias. Bueno, sería entonces relevante recordar cuáles son las facultades del Servicio de Evaluación Ambiental. Es el Ministerio del Medio Ambiente quien define las políticas públicas en conjunto con el Congreso, pero agradezco la posibilidad de estar aquí como directora del Servicio de Evaluación Ambiental,
porque esto es muy relevante, la consideración de las normas de emisión y de los planes son muy relevantes en relación con nuestras potestades. A nosotros nos corresponde administrar este sistema, este instrumento que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, y también una facultad muy importante que es uniformar los criterios, condiciones, requisitos, etcétera, de carácter ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental, lo cual realizamos principalmente, pero no de manera excluyente, a través de guías y criterios de evaluación. Y en ese sentido quisiera reconocer que hay elementos de contexto que hacen oportuno y que explican este proyecto de ley, que entiendo muy bien la intención que está detrás de ella. Estamos, por supuesto, en un contexto de triple crisis, ¿no es cierto? Ya se ha hablado mucho de esto, de pérdida de biodiversidad, de cambio climático y también de contaminación. Y no podemos ignorar también que ya el año pasado las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, adoptó una resolución que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal. Y eso también tiene sus aplicaciones en materia de contaminación. Y ahí se establece, ¿no es cierto?, y es algo que todos podemos reconocer, que existe la exposición a la contaminación genera riesgo a la salud, que en conjunto la contaminación del aire, tanto exterior como interior, contribuye a la muerte prematura de 7 millones de personas al año en el mundo, ¿no es cierto?, incluyendo la muerte de aproximadamente 600.000 niños y niños. También se ha reconocido que la contaminación, especialmente la contaminación del aire, en su afectación a la salud y las muertes que también genera, afecta especialmente también a los sectores más vulnerables de la población a lo largo del mundo, además de, por supuesto, impactar a las actividades como la agricultura y también a la biodiversidad, los ecosistemas y también la relación que tiene con el cambio climático. Y por lo tanto se afecta el disfrute de otros derechos humanos también, como son el derecho humano a la vida, a la salud y a los derechos de los niños y niñas. Y también siguiendo con los elementos de contexto que me parece importante considerar, tenemos un sistema de gestión ambiental que en esta materia está estructurado sobre la base de normas primarias, normas de calidad, ¿no es cierto? Y que sabemos que cuando las normas primarias, luego de poder medir en un lugar determinado, se puede declarar una zona como latente o como saturada cuando se superan esos umbrales, lo cual activa o debiera activar, ¿no es cierto?, la dictación, la elaboración de planes de prevención y de descontaminación. Esta comisión, ¿no es cierto?, ha promovido, tenemos la ley que ya se publicó, que genera un cambio dando cuenta de esta preocupación preexistente que entiendo muy bien. Este sistema ha demostrado, debemos sincerar que ha demostrado ineficiencia para hacerse cargo oportunamente de la contaminación. Estamos ya, no está de mal recordar que estamos ya a casi 30 años de la publicación de la ley 19.300 en marzo del 94, y es buen momento para revisar, ¿no es cierto?, este contexto. ¿Qué es lo que sucede con los planes de descontaminación? La mayoría de los planes reconducen las obligaciones de compensación de emisiones a los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, que compensan entonces para poder cumplir con los planes, pero no necesariamente por un riesgo a la salud de la población como un impacto significativo. Este es el modelo que tenemos, y cuando decimos que todavía hay algunas deficiencias, que es algo que reconoce también el Ministerio del Medio Ambiente, que reconoce esta comisión, todos podemos observar que lamentablemente no es frecuente, ¿no es cierto?, la noticia de que una zona que era saturada ha pasado a ser latente, o que una zona que es latente deja de ser latente y se descontamina. Entonces tenemos claramente un problema. Y el CIA es un instrumento preventivo, entonces, al que le corresponde certificar el cumplimiento de la normativa ambiental, evaluando proyecto a proyecto, y yo me quiero circunscribir a lo que es, digamos, mi función. Y también como elemento de contexto, la Corte Suprema recientemente, ¿no es cierto?, acogiendo un recurso de casación, le ordenó al Ministerio del Medio Ambiente complementar el plan de prevención de contaminación atmosférica de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, incorporando una serie de medidas de mitigación, y además instruyendo al Ministerio que para la adecuada cautela del principio de progresividad complemente el plan de prevención de contaminación con una adecuación paulatina de las emisiones hasta alcanzar el nivel de calidad del aire sugerido en la guía confeccionada por la OMS en su edición 2021. Entonces,
con esto quiero señalar que hay un contexto, digamos, de preocupación, tanto de este Congreso como de la Corte Suprema. Incluyo también a la Contraloría cuando ha presentado informes en relación justamente con estas comunas a las que nos acabamos de referir. Ahora, en relación con la evaluación de impacto ambiental, el reglamento, ¿no es cierto?, establece, esta comisión conoce muy bien que se trata de, hacemos la distinción entre impactos significativos e impactos no significativos. Cuando se presentan impactos significativos, eso es motivo de que un proyecto ingrese como estudio, y en relación con la salud se entiende que es un impacto significativo el que se presente un riesgo para la salud de la población. Y eso entonces activa que un proyecto debe ingresar como estudio de impacto ambiental. Y para entender que se presenta este riesgo, se considera también la presencia, por supuesto, con la presencia de población en el área afectada, cuya salud se puede ver afectada por la superación de los valores establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes, que son aquellas que protegen justamente la salud de la población. Entonces, a falta de normas primarias, porque sabemos que todavía no tenemos normas para la presencia de todos los contaminantes, ha sido algo progresivo y paulatino, pero tenemos conciencia de que existen todavía contaminantes que no están normados. Para eso, el reglamento establece que a falta de estas normas primarias en el país, se utilizarán como referencia aquellas que estén vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del reglamento, que a continuación plantea que son aquellas vigentes en los siguientes estados, y establece una lista que está ahí de los estados que se pueden considerar como de referencia. Y también establece el reglamento que para utilizar las normas de referencia se priorizará aquel estado que posea similitud en sus componentes ambientales con la situación nacional o local, en su caso, lo que debe ser justificado por el proponente, porque presenta, ¿no es cierto?, el proyecto, que además tiene que acompañar una copia de un ejemplar, digamos, íntegro y vigente de dicha norma. Respecto de la evaluación de impacto ambiental, quisiera mencionar tres de las guías que tenemos en el servicio. Una es la de la calidad del aire en el área de influencia de proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental en su última edición del 2015. Cuando se habla de área de influencia, el área de influencia se distingue respecto de cada uno de los llamados, digamos, objetos de protección. El área de influencia de un proyecto no es una sola, sino que depende del componente del medio ambiente que estamos hablando en relación con el artículo 11. Entonces, tenemos aquí una metodología en que se consideran las normas de calidad para establecer el área de influencia con metodología respecto de la validez de los datos, de cómo se mide, etc. Luego tenemos la guía para el uso de modelos de calidad del aire en el CIA, que nos dice cómo se deben presentar los resultados de la modelación de la calidad del aire, y nos plantea entonces una metodología para ello. Y en tercer lugar tenemos la guía que cuya nueva edición hemos sacado en el marzo reciente, que es la guía para la evaluación ambiental del riesgo para la salud de la población, que plantea la predicción y evaluación de los impactos, primero identificando, estimando y cuantificando los impactos, para luego determinar si el impacto es o no es significativo. En estas tres guías que acabo de mencionar, se establece que en caso de no existir normas vigentes, se deben utilizar valores de exposición de los estados de referencia, que es lo mismo que establece el reglamento, y que de no existir normativa para el contaminante, se puede utilizar un valor referencial establecido por organismos internacionales, tales como la Agencia para Sustancias Tóxicas y Disease Registry, y las valores referenciales de la Organización Mundial de la Salud. Y esto a partir de información toxicológica o epidemiológica de estudios específicos. Entonces, nuestras guías ya establecen la posibilidad de considerar las guías y los valores referenciales de la OMS. En el fondo, las guías son también la bajada de la ley y del reglamento para dar criterios y certeza, ¿no es cierto?, técnicas y jurídicas sobre cuáles son los criterios de evaluación, y ahí ya se establece esta posibilidad. Y bueno, luego cuando tenemos la descripción, ¿no es cierto?, de un proyecto o de una actividad, aquí están los pasos que están presentes en nuestras distintas guías, ¿no es cierto?,
cómo se considera, como ya lo dijimos anteriormente, se consideran las normas de calidad para efectos de la determinación del área de influencia, luego para la determinación de la predicción de los impactos, y si se establece que hay un impacto significativo, debe entonces mitigarse, reparar o compensar, y si hay impactos no significativos, normalmente se abordan con compromisos voluntarios. Y luego, ¿no es cierto?, están los permisos ambientales y la normativa sectorial, donde tiene que haber un plan de cumplimiento, que incluye los planes de cumplimiento de los planes de prevención y reparación cuando existe, y otra materia son las situaciones de riesgo o de contingencia, digamos, y emergencia. Para determinar si existe riesgo a la salud de la población, ofrecemos estos pasos metodológicos. Primero, la identificación de un contaminante, ¿no es cierto? El contaminante, que puede ser una sustancia, ¿no es cierto?, que pueda generar impacto, tanto de emisiones como residuos, como efluentes, que tienen una fuente determinada que debe especificarse, y para que ese contaminante llegue al receptor, porque cuando hablamos de salud de la población, cuando hablamos de los receptores, son las personas o los grupos de personas, a través de rutas de exposición, que son aquellas que hay que analizar, que tienen que ver con el aire, con el suelo y el agua, digamos, en sus distintos estados, superficial o subterráneo, y a través de distintos mecanismos de transporte o de transformación, tanto la erosión, volatilización, todo lo que aquí se establece. ¿Y cuándo afecta al receptor? Cuando respira, inhala, ingesta o tiene contacto dérmico. Y en relación con este último punto, ¿no es cierto?, es respecto de cuándo existe realmente este riesgo para la salud de la población, que es un impacto significativo, ahí corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental, en virtud de su rectoría técnica exclusiva y excluyente en materia de evaluación de impacto ambiental, y al Ministerio de Salud, poder determinar si es que se produce ese riesgo. Entonces somos el SEA y el Ministerio de Salud quienes tienen la competencia respecto a la evaluación del impacto de las emisiones, efluentes y residuos en relación con el riesgo para la salud de las personas. Estamos aquí distinguiendo, ¿no es cierto? Sabemos que existen normas de calidad en relación con la salud de las personas y otras que son las secundarias, que tienen que ver con los distintos recursos naturales, y aquí este proyecto de ley que se refiere a la OMS se refiere en realidad a los riesgos a la salud de las personas. Entonces, ¿cómo puede incidir? Y quiero dar estos elementos para que ustedes puedan tenerlos en consideración para efecto de la continuación del análisis de este proyecto de ley. ¿Cómo puede incidir en el fondo una eventual, digamos, mayor exigencia, considerando normas de la OMS? Entre paréntesis, el Ministerio del Medio Ambiente ya expuso muy claramente, ¿no es cierto?, cómo está Chile en relación con estos estándares programáticos de la OMS, cómo está en relación con otros países. Entonces es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, el efecto que puede tener normas más exigentes, ¿no es cierto? Entonces, primero hay que examinar si existe una norma de calidad ambiental, si está superado o no está superado, ¿no es cierto?, si es que se ha declarado zona latente o saturada, si se superan los niveles de la norma, y si no hay norma de calidad, si es que hay por el contrario una norma de emisión, si no existe tal, si existe normas de estado de referencia, y ahí comienzan, ¿no es cierto?, las precisiones para la determinación de si hay riesgo a la salud de las personas. Si es que se superan los niveles de la norma de calidad o bien de las normas de referencia, que podría ser las normas de los estándares OMS, si es que así se dispusiera, se determina que hay riesgo preexistente. Y en ese caso el titular debe considerar esto para el análisis de significancia del impacto ambiental de su proyecto. Por supuesto, si es un aporte irrelevante, no podremos decir que hay riesgo preexistente. Y si no se superan los niveles de la norma de calidad, el titular debe igualmente, o el proponente, verificar que su proyecto no lleve a que la zona finalmente o corra riesgo de transformarse en una zona saturada. Y aquí están los distintos pasos en caso de no haber norma de calidad, pero sí de emisión, y si no hay ninguna de las dos situaciones, puesto en que en realidad prácticamente no ocurre, el titular debe realizar todo el esfuerzo de caracterizar, digamos, el riesgo. Y bueno, es relevante considerar aquí la ley por la cual que venimos también justamente a comentar, que hoy día es la ley 21.032, que establece restricciones a la evaluación de proyectos en zonas declaradas como latentes o saturadas, definiendo el impacto crítico, alterando la vía de ingreso de los proyectos que produzcan un impacto significativo según determina el decreto que establece la zona saturada o latente, mientras no se dicte un plan de prevención o descontaminación.
Bueno, no les voy a explicar porque ustedes conocen muy bien, son autores, ¿no es cierto?, de este proyecto, pero esto efectivamente genera un cambio de paradigma, y nosotros como servicio, ¿no es cierto?, entendiendo que aquí hay dos disposiciones transitorias: por una parte, la espera de el reglamento y la modificación de los decretos 38 y 39 del Ministerio para armonizar sus normas y establecer procedimientos y plazos para poder implementar la ley, y luego de ello 6 meses para tener la vigencia completa. Nosotros, por supuesto, estamos muy atentos a estos eventos para poder adaptar nuestras guías para poder aplicar, implementar adecuadamente esta nueva ley. Quisiera mencionar que entre las iniciativas que ha adoptado el servicio, primero mencionar que en relación también con los comentarios, bueno, con el contexto nacional, internacional, con la jurisprudencia y también los informes de la Contraloría General de la República, estamos trabajando en el servicio en analizar cuál es la consideración de los derechos humanos que se tiene que tener en materia de evaluación de impacto ambiental. No desconocemos que hay situaciones de afectación de derechos humanos en aquellas zonas que están especialmente castigadas, y eso es un desafío en adelante, digamos, que estamos buscando las herramientas para ver cómo, de qué manera razonada, dando certezas técnicas y jurídicas, se incorpora los derechos humanos. Pero entendemos también que somos un servicio que administramos un instrumento que busca aplicar la normativa vigente. Y en ese contexto, para poder dar mayores claridades en la evaluación de impacto ambiental, es que hemos decidido abrir una licitación para definir criterios para la justificación en el uso de normas y valores de referencia para la evaluación ambiental, que fue adjudicada al DICTUC. El profesor Ricardo Irarrázaval también es parte de ese trabajo, que todavía tenemos informes parciales. Ya muy pronto vamos a tener el informe final, que nos va a que nos va a permitir, ¿no es cierto?, poder dar mayores claridades sobre cuáles son realmente las normas de referencia que se recomienda aplicar y en cada caso, porque este es un tema que no es del todo claro en este momento. Incluso hay titulares que proponen normas de otros estados de referencia. Entonces quisiéramos, incluso en las propuestas con el Ministerio del Medio Ambiente, incluso eliminar la identificación de cuáles son estos estados, porque es bueno tener herramientas para poder considerar caso a caso, ¿no es cierto?, cuándo usar una u otra norma de referencia, porque esto depende mucho de las características, sobre todo locales, digamos, o regionales o nacionales, de cada país. Esa es una discusión que es de política pública, que tiene que ver con cuál es la exposición a la contaminación que cada país decide tener, ¿no es cierto? Y es una discusión que es difícil de tener, es dura, y hay un modelo por el cual ha decidido el legislador en Chile, que tiene que ver con la elaboración de normas y de planes, y la elaboración de normas se hace con participación, con consideración de antecedentes científicos, sociales y económicos, con un procedimiento de actualización basado en un principio de gradualidad o de progresividad, y ese es el modelo que tenemos. Pero en ese contexto nosotros hemos encargado esta licitación para definir criterios que nos permitan, tanto ARCEA como los organismos competentes, ponderar la justificación de la utilización de cada norma por los proponentes, con el fin de dar certezas, porque las certezas son muy importantes para los titulares de proyecto y también para toda la población y la ciudadanía. Entonces se está haciendo una recopilación actualizada de las normas de calidad, de emisión y de los valores de referencia internacionales que pueden ser aplicables a la evaluación ambiental por poseer similitudes con la realidad nacional o local. Y ahí, por ejemplo, podemos ver cómo en calidad del aire tenemos diferencias en nuestro país que son considerables con los límites programáticos que establece la OMS. De esto ya habló el Ministerio del Medio Ambiente, y ahí tenemos ejemplos en relación con el material particulado 2,5 y el PM10, ¿no es cierto? Evidentemente tenemos diferencias. Importante considerar que de aplicar las normas de calidad ambiental de la OMS, que no son propiamente normas de calidad, podemos estimar efectivamente que aumentarían las declaraciones de zonas latentes o saturadas, y podríamos proyectar aumento de proyectos o actividades que debieran ingresar como estudio en vez de declaración, un posible aumento de compensaciones, ¿no es cierto?, en la evaluación de impacto ambiental, y también un posible aumento de los rechazos, por existir en algunos casos condiciones de impacto crítico de acuerdo a esta nueva ley. Yo le ofrezco, por supuesto, a esta comisión, apenas tengamos terminada y aprobada, ¿no es cierto?, esta consultoría,
poder venir a mostrar acá para dar mayores antecedentes, y falta poco para que eso suceda. Aquí está el profesor Irarrázaval. Ya falta poco para tener esos resultados, y luego de eso, ¿no es cierto?, vamos a dictar algún documento que dé claridad respecto de cuáles son los criterios a utilizar. Pero por último, aquí hay algunos enlaces de interés. Por último, recordar que, como hemos señalado en las distintas guías que les expliqué, que tienen relación con las emisiones y con el riesgo de la salud, ya se considera la posibilidad de adoptar las normas de la OMS como una alternativa, digamos, en el mismo sentido que plantea también este proyecto. Es decir, existe esa posibilidad hoy día. Bueno, eso es lo que yo quería presentar hoy, y por supuesto quedo a disposición de la comisión para poder complementar los antecedentes que estimen necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina Durán, directora ejecutiva del CIA. Vamos a escuchar entonces ahora la presentación del profesor Ricardo Irarrázaval, y luego abrimos un espacio de preguntas y comentarios. Profesor, adelante. Muchas gracias, senador. No sé si está la presentación por ahí, señora secretaria. Eso, por favor, feliz. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la invitación, presidente, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión, a todos los asistentes, a la no solamente directora del CEA, sino también profesora de la Universidad de Chile, Valentina Durán. La verdad que cuando uno mira lo que son los proyectos de ley, las mociones, muchas veces son reactivos, ¿no es cierto?, a ciertas situaciones de contingencia. Obviamente, por ejemplo, el tema de la ley 21.562 es una consecuencia directa de la situación de Puchucay y Quintero. Y este proyecto de ley, esta moción, también lo es. Entonces, desde un punto de vista como de política pública, uno debiera dar de entender las motivaciones del mensaje, las motivaciones de los fundamentos, en el sentido de la moción del proyecto de ley, para ver en el fondo cómo, respecto a esa motivación, uno debiera dar de tener el mejor proyecto de ley posible. En ese sentido, la siguiente, por favor. En ese sentido, claro, la situación es bien compleja, la verdad. ¿Por qué? Tenemos lo que mencionaba la profesora Durán, ¿no es cierto?, estos fallos de la Corte Suprema, que si uno los mira con cuidado, básicamente apuntan a decir, hay principios ambientales, y en base a esos principios ambientales se les dan órdenes, que incluye obviamente presupuesto, al Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar una serie de actividades, monitoreo, dictación de normas, etcétera, etcétera. Y claro, la verdad que esto es un problema que se viene arrastrando, no sé, en forma crítica, creo que del 2010-2011. Y el diseño normativo que tiene Chile en su ley, por así decirlo, no ha dado, yo creo, en rapidez, en eficiencia, lo decía la directora, el estándar para hacerse cargo de esa situación. Ahora, básicamente apunta a, yo creo que lo que estuvo detrás de esta moción, que es justamente ver el tema de las revisiones de normas. Y ahí hay una temática importante, porque en el fondo no solamente son las revisiones de normas, sino que son las revisiones de los planes de descontaminación, y cómo ahí la Contraloría, ¿no es cierto?, luego la Corte Suprema, empiezan a tironear al Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que cumplir de alguna manera ciertos protocolos, ciertos procedimientos administrativos obligatorios por ley, y que claro, a veces no es tan fácil, ¿no es cierto?, llegar a tiempo frente a estas situaciones increíblemente complejas. Y ahí, claro, hay una labor muy importante del Ministerio del Medio Ambiente de tratar de conjugar, no solamente pensando en los planes de descontaminación, sino que distintos instrumentos de gestión ambiental aplicados a una zona específica. Es lo que se denomina la gestión ambiental pública. Ya, ok, aquí tenemos una situación crítica, ¿no es cierto? ¿Cómo aplicamos toda la batería de instrumentos de gestión ambiental para hacernos cargo del problema? Claro, algunos solamente piensan en el sistema de evaluación de impacto ambiental o en los planes de descontaminación. Pero la verdad que el instrumento que ha generado las mayores mejoras en la zona de Puchucay y Quintero fueron dos normas de emisión, que fue la norma de emisión de fundiciones de cobre y la norma de emisión de centrales termoeléctricas. Entonces, en ese contexto es muy importante entender esa dinámica que se produce con distintos instrumentos de gestión ambiental y cómo desde el Congreso, a través de leyes, podríamos eventualmente hacernos cargo de esa, entre comillas, ineficiencia o tiempos excedidos en reaccionar a tiempo con los instrumentos de gestión ambiental que corresponden a esta gestión ambiental pública.
En los fundamentos de la moción justamente se habla, ¿no es cierto? Yo creo de forma incorrecta, porque lo de la OMS no es una normativa internacional, es más bien una referencia que apunta justamente a lo que se dice en los fundamentos. Dice, estas guías, son útiles para que los gobiernos puedan tomar decisiones normativas para establecer estándares nacionales sobre estos contaminantes. La siguiente, por favor. Y eso nos lleva justamente a entender los famosos 3 niveles de los instrumentos de gestión ambiental. En que si nosotros lo que estamos mirando a través de un proyecto de ley o de una moción es mirar las normas de calidad, la verdad que lo que estamos haciendo es le estamos poniendo un ojo a lo que es la piedra angular del sistema ambiental chileno. O sea, las normas de calidad es la expresión normativa del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así que se expresa desde un punto de vista técnico y luego político en lo que son los estándares propios de la norma de calidad. Pensemos que la norma de calidad no se mide en el efluente de la fuente emisora, no se mide en la chimenea, sino que se mide en el ambiente. O sea, es donde llega esos contaminantes, en el caso de las normas primarias, a la población, a la salud de la población. Entonces, en forma muy coloquial, si uno tuviera que definir las normas de calidad, bueno, es una decisión política, basada en fundamentos técnicos, que apunta a entender cuánto riesgo estamos dispuestos a tolerar respecto a la salud de la población. Y por eso es interesante, porque después vamos a ver el diseño normativo de la norma de calidad, que tiene una fase que es bien técnica y luego una fase que es política. Y obviamente el gobierno de turno, de acuerdo a sus distintos intereses, ¿no es cierto?, va a ir determinando, ¿no es cierto?, lo que va a significar ese nivel de riesgo que al final es una norma de calidad. Ahora, esta famosa pirámide, por eso, tiene a las normas de calidad arriba, porque todos los instrumentos de gestión ambiental han de apuntar a que la norma de calidad no se vea superada. La norma de calidad no se cumple o se incumple, porque la norma de calidad no tiene que ver con una fuente emisora. La norma de calidad tiene que ver con una labor del Estado frente a una situación de riesgo que se puede generar por múltiples fuentes emisoras. Se genera una situación de riesgo en la salud de la población. En ese sentido, la palabra contaminación es fundamental, porque más allá de entenderlo como la definición de medio ambiente libre de contaminación o como la definición de contaminación, el punto clave es la palabra riesgo, que también lo mencionó la directora ejecutiva, desde el punto de vista del tercer nivel, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, si estamos mirando a Puchuncaví y Quintero, tenemos que mirar todos los distintos instrumentos de gestión ambiental y utilizar los mecanismos de la ley, que son los instrumentos de gestión ambiental, que son justamente lo que puede limitar la actividad económica, para hacernos cargos en forma conjunta de esa situación altamente compleja. Así el segundo nivel es el componente normativo, y una norma de emisión, un plan de descontaminación, una declaración de zona, un área protegida, también tiene que apuntar a que las normas de calidad no se vean sobrepasadas. Y finalmente, un tercer nivel, que es residual, y eso quizás como que nunca lo hemos entendido, en que el sistema de evaluación de impacto ambiental se le exige dar respuesta, pero la verdad que es un instrumento que tiene un diseño residual. O sea, cubre todo aquello a nivel de riesgo que no está cubierto por las normas, y especialmente por las normas de calidad, y la conjuga a nivel territorial. Por eso se habla de riesgo potencial. La siguiente, por favor. Y esta es una lámina que explica cómo está construido el diseño normativo chileno. Y esto es fundamental entenderlo, porque la verdad es que es muy distinto, o debiera ser muy distinto, la revisión de una norma o de un plan de descontaminación que generar una nueva norma o un nuevo plan de descontaminación. Efectivamente, para una nueva norma de calidad, para un nuevo plan de descontaminación, claro, el estándar normativo que establece la ley y los reglamentos es extraordinariamente alto. Y es así por un tema constitucional, porque tiene que existir, ¿no es cierto?, fundamentos y no arbitrariedades en la tensión evidente que puede existir entre distintas garantías constitucionales. O sea, haber una tensión entre medio ambiente y salud versus libre iniciativa económica, derecho de propiedad. Bueno, ¿cómo se zanja aquello? A través de la ley, ¿no es cierto? Y la ley, de alguna manera, permite esa limitación, sin entrar a una cuestión más bien expropiatoria. Entonces, por eso establece un estándar alto, ¿ya? Y es un estándar que está muy reconocido por todos los organismos internacionales a nivel mundial. En la OCDE, ¿no es cierto?, Chile tiene un estándar muy alto en lo que significa la elaboración de las normas, en que se da
en la primera parte, que es lo que está en azul, una certeza técnica respecto a los fundamentos de la norma. Y ahí, en el artículo 32 de la ley 19.300, justamente se habla de elementos científicos, informes científicos, elementos técnicos, ¿no es cierto? Y también otro tipo de antecedentes. Entonces, la decisión política, que es lo que está en rojo, no es una decisión política, por así decirlo, arbitraria, sino que dentro del margen de discrecionalidad que te da el rayado de la cancha técnico, la autoridad ambiental, en base también a lo que fue la participación ciudadana de la norma, etcétera, etcétera, finalmente se pronuncia a través del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y eso es importante, porque la verdad que ese Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no solo analiza las normas ambientales, sino que también analiza las normas o debiera analizar las normas de otros ministerios, minería, energía, que tengan componentes ambientales. Y por eso, de alguna manera se conjugan, ¿no es cierto?, los tres pilares de la sustentabilidad. Y eso ya finalmente es una decisión que es política. Si el decreto de una norma lo firma el presidente de la República, ¿no es cierto? En el caso de las normas primarias, normas de calidad primaria, con el ministro de Medio Ambiente y también con el ministro de Salud. La siguiente. Ahora, vámonos a la moción. No apunta a la creación de normas, sino que a las revisiones. Y ahí un poco entender que quizás tenemos un defecto en nuestra ley, en nuestro reglamento respecto a los temas de las revisiones. Y luego al final las conclusiones voy a dar algunas ideas que eventualmente podrían recogerse en algunas modificaciones o indicaciones a esta moción. Dice, en dichas revisiones se podrán considerar especialmente los estándares de medidas recomendadas por la OMS. La verdad que no son medidas, sino que más bien son estándares, valores, ¿ya? Y la verdad que no es una normativa internacional, sino que tal como lo decía en los fundamentos de la moción, ¿no es cierto?, es una forma de guiar a los países para que esos países tomen decisiones políticas en base a elementos técnicos. Y habla justamente de un nivel tolerable. Ahora, la palabra nivel tolerable sería ideal modificarla en el sentido de adecuarla a lo que es las definiciones de riesgos de la ley 19.300, en términos de medio ambiente libre de contaminación y también de contaminante. Para la vida y salud de las personas, lo que está muy bien. Pero claro, cuando sale a la naturaleza, ahí claro, no es un tema de la OMS. Entonces, si uno de alguna manera quisiera incluir esta temática, debería apuntar solamente a la salud de la población y no a lo que significa los ecosistemas y la preservación de la naturaleza. Lo que no significa quizás robustecer el estándar legal o reglamentario también para las normas, por ejemplo, de calidad secundaria, que son las que tienen que ver con la naturaleza. Pero ya no sería la OMS, serían otras instituciones. Dichos estándares se podrán considerar para las nuevas normas primarias y secundarias de calidad ambiental que pueden ser dictadas al efecto. La siguiente. La verdad que de un análisis muy rápido de toda la normativa ambiental chilena, desde el año 2010 en adelante, todas consideran los valores de la OMS en sus considerandos. O sea, cuando la moción habla, ¿no es cierto?, de considerar especialmente, bueno, hay que ver qué significa especialmente, pero la verdad que ya es un hecho que se considera las normas de la OMS. De hecho, ahí un poquito puse el extracto de la consideración de la norma más relevante que tenemos en calidad del aire, que es la de PM2.5, que justamente incluye, ¿no es cierto?, la consideración a los valores de la OMS. Y la verdad que es una consideración. ¿Por qué una consideración? Porque, tal como lo decía la directora, y después vamos a repasar el artículo del reglamento del sistema de los impactos ambientales que apunta a entender cómo uno tiene que aplicar la normativa internacional, la verdad que es una referencia, porque muchas veces es una referencia que llevada a la situación local de Chile, de alguna manera no resulta admisible. Por ejemplo, si tenemos en el fondo 10 microgramos, ¿no es cierto?, como la referencia de la OMS en materia de particulado fino, bueno, en Santiago, por el polvo natural de la ciudad, ya estamos en los estándares de la OMS. Y en Calama, el polvo natural, que no tiene componentes industriales, ¿no es cierto?, está por sobre el estándar de la OMS. Entonces, por eso es una referencia. Y quizá la palabra está bien, consideración, ¿ya? Pero quizá la forma más adecuada de tratar esta temática, el tema de las normas de calidad y los estándares internacionales,
es más bien, creo yo, desde una perspectiva más bien reglamentaria. ¿Por qué? Porque la ley, el artículo 32, como lo ya he dicho, ya menciona que en la discusión técnica de la norma tienen que existir elementos técnicos y también científicos. La siguiente, por favor. Ahora, y aquí lo clave de nuestro sistema es que cuando se dicta una norma, que es una decisión política basada en componentes técnicos, la verdad que desde el punto de vista del derecho administrativo, ese es un acto administrativo y que tiene que cumplir los requisitos de todo acto administrativo, especialmente la motivación. Y eso es muy importante porque existe la posibilidad de reclamar sobre la arbitrariedad de un acto administrativo de la administración ante el Tribunal Ambiental. Algunos querrán reclamar para arriba, otros querrán reclamar para abajo. Y eso es muy importante porque es en esa motivación, que es lo que se va a discutir en el Tribunal Ambiental, donde se va a ver, bueno, ok, cuáles fueron las normativas internacionales o los valores de la OMS cuando se toma una decisión política basada en elementos técnicos. Y claro, y el sistema de evaluación de impacto ambiental, de alguna manera, con sabiduría, en el reglamento, un poquito, claro, dice, ¿sabe qué? Aquí no es una cosa como de, porque en el caso del CEI, ya piensen ustedes, que no es un tema de la autoridad, es un tema del titular del proyecto. ¿Sabe que yo elijo la normativa canadiense para efectos de suelo? Y la verdad que, claro, uno puede elegir la normativa que uno quiera. O sea, cómo desde el SEA, y por eso justamente el objetivo de este estudio que se está haciendo, puede, en base a ciertos criterios, definir, bueno, sabe que efectivamente, para este caso, para esta caracterización de riesgo, bueno, lo que se requiere es la norma, por ejemplo, canadiense. Y eso es muy importante porque en el artículo 11 del reglamento del CIA, justamente habla, dice, se priorizará aquel Estado que posea similitud en sus componentes ambientales con la situación nacional y o local, lo que será justificado razonablemente por el proponente. O sea, es el titular el que tiene que dar una explicación en la lógica de la motivación del acto administrativo, porque es razonable, por ejemplo, usar la norma canadiense. Y el SEA, en forma soberana, ¿no es cierto?, va a decir, sabe que está bien o está mal. Entonces, y respecto a la moción, bueno, ¿por qué solamente citar a la OMS y no, por ejemplo, a la normativa internacional? Siendo la lógica un poco de lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y hay un poco los casos de llevar ese estándar de la OMS a la situación local chilena, por ejemplo, los casos de la región metropolitana o de Calama. ¿Y por qué además robustecer este estándar solamente en las revisiones de normas y no en la generación de nuevas normativas, que debiera ser en el fondo lo más relevante desde el punto de vista de la robustez técnica de lo que significa un análisis de normas? Adelante, por favor. Entonces, cuando uno vuelve a hacer el cruce entre los fundamentos de la moción versus la propuesta, claro, la verdad que uno entiende la razonabilidad de los fundamentos, pero de alguna manera no se conecta con lo que es la moción, la redacción de la moción. Entonces, y ahí uno vuelve a la idea, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el problema de política pública detrás? ¿Es el caso de Puchucaví Quintero o es el caso de la revisión de normas? Y ahí, claro, entender que las normas de calidad, que es la piedra angular de nuestro sistema ambiental, son de alcance nacional. O sea, si uno modifica una norma de calidad, no puede haber dos estándares o tres estándares de salud para la población. Es el mismo estándar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la situación de excepcionalidad en nuestro sistema ambiental? La declaración de zonas y los planes de descontaminación. Y piensen ustedes que justamente la ley 21.562 dice, ok, para los planes de descontaminación vamos a olvidar lo que son las normas de calidad e incluso vamos a exigir, por ejemplo, en la definición de planes de prevención, medidas que vayan de reducción más allá de la latencia, que es el 80%. O sea, es como decir, sabe que la norma de calidad ya no está en el 100. En ese caso específico, se fue al 80. En el caso donde está el plan de descontaminación. Entonces, claro, ese enfoque es distinto, ¿no es cierto? Porque de alguna manera permite entender que hay una excepcionalidad. O sea, yo no estoy mirando la norma de calidad, sino que estoy mirando al plan de descontaminación. Y todo lo que significan las medidas y esa lámina que veíamos de todos los instrumentos de gestión ambiental aplicados a una zona específica. Entonces, ¿cuál es en realidad el problema de política pública que uno logra entender de los fundamentos de la moción? Bueno,
es la revisión, está bien, pero es que es una revisión que tiene que cumplir el mismo estándar de una nueva norma. Entonces, por eso, ¿por qué no pensar más bien, y en el caso, por ejemplo, del PPDA de Santiago, es una discusión que se ha vuelto histórica? Cada revisión del PPDA es de una dificultad, porque ha de cumplir el mismo estándar de lo que fue el primer PPDA. Entonces, ¿por qué no pensar más bien un procedimiento simplificado? En que más que hacer todo de nuevo, de alguna manera mi contrapunto es lo que ya está. Y sobre lo que ya está, yo genero, obviamente, la modificación. Entonces es como una especie como de cambio de enfoque, pero sí generando todos los resguardos de la fase técnica y luego también la fase política, que es sumamente necesaria. Y luego, también, esa es una primera propuesta, esta idea de tener procedimientos simplificados para la revisión de normas y para la revisión de planes de descontaminación. Y una segunda propuesta, que ya es un poco más compleja y que requiere mucho trabajo y que quizás puede ser que tenga que ver, el fondo, con las propuestas de modificación de la ley 18.300 que está preparando el Ministerio de Medio Ambiente, es mirar la revisión de las normas, mirar la definición de las normas de calidad. ¿Por qué no se ha dictado una norma de calidad de suelo? ¿Ya? ¿Cómo lograr una definición de norma de calidad que permita, por lo menos, tener normas de calidad primaria de suelo? Así sabe que, frente a una situación específica de metales pesados, ¿no es cierto? Sabe que norma de calidad, sabe que un plan de reparación, no sé, para remediar esa situación. No se han podido dictar, y eso que se ha tratado de dictar, y se han hecho múltiples análisis en el Ministerio de Medio Ambiente para dictar normas de suelo, y no se ha podido, porque la definición de norma de calidad es bastante restrictiva, y por así decirlo, es como muy química y muy pensada en calidad del aire, más que en otros componentes ambientales. Y ojo, además, que en la propuesta constitucional hay bastante consenso en que además de libre contaminación, la garantía incluya medio ambiente sano. Entonces, la gente, sano, qué interesante, ya, pero ¿qué va a significar la concreción de esa garantía constitucional a nivel normativo? O sea, las normas de calidad que apuntan al libre de contaminación, ahora además tienen que apuntar a un medio ambiente sano. Y eso es un gran desafío. O sea, bueno, ¿cuál es el estándar del medio ambiente sano? ¿Ya? Sí, claro, por decir cosas uno puede decir, pero ya veamos cuáles son las consecuencias. Y claro, y es muy interesante tratar de entender, bueno, qué estándares internacionales uno puede empezar a pensar en esta subida de estándar que significa un medio ambiente sano y libre de contaminación. Lo que también un poquito llama a ver cómo debiera definirse norma de calidad para efectos de un medio ambiente sano y centrado justamente en la persona humana. Eso, presidente. Bien, muchas gracias por la presentación, profesor Ricardo Irarrázaval. Ahora abrimos un espacio de preguntas, comentarios, tenemos tiempo. No sé, desde el Ministerio de Medio Ambiente, no sé si hay algún comentario, no por ahora, ok. Bien, se ofrece la palabra. Senadora Isabel Allende. Presidente, yo quiero partir por agradecer ambas presentaciones. Yo creo que es bien interesante que sigamos dándole vuelta. Entiendo que nosotros estamos haciendo una revisión de lo ya establecido, pero obviamente que nos deja abiertos varios temas, como acaba de también señalar el profesor Irarrázaval, porque, bueno, y tenemos ejemplos bien complejos. Nosotros tenemos desde hace 11 años que supone que estamos revisando el PM2.5, que además es el más grave para la salud humana. Entonces tenemos 11 años y no tenemos una resolución al respecto. Entonces, el ejemplo que muchas veces yo he señalado en esta comisión, nos tardamos 10 años en el plan de contaminación de Calama y además ni siquiera ahora está siendo validado. Entonces, o por lo menos fue, digamos, cuestionado, llegó a un tribunal ambiental, entonces estamos en un proceso de cierta paralización. Entonces, yo entendiendo de lo que nosotros tenemos que animarnos ya como comisión, no hablo de esta moción específica, es cómo potenciamos, reafirmamos nuestra institucionalidad ambiental, que pasa, entre otras cosas, por generar más confianzas. Confianza que cuando el servicio, que aquí está su directora, digamos, establece un estudio, organizar un estudio que es diferente a una declaración, tiene fundamentos técnicos que permitan efectivamente que ese titular lo entienda y lo aplique, pero esto es cuestionado cuando uno ve que pueden pasar años y años y años
y casi naturalizamos una zona de sacrificio. Y no hablo solo de Quintero Puchuncaví, en el país son varias, no es solo una. Si fuera solo Quintero Puchuncaví, uno podría decir que es más sencillo, no. Lo que pasa es que pasa a ser un ícono porque llevamos muchas décadas intentando hacer algo y no pasa mayormente. Y por supuesto tuvimos la crisis del 2018 y de hecho sigue habiendo casos, no con esa gravedad ni esa magnitud, pero sigue habiendo más de 1000 y tantos casos un par de meses. Entonces, claro, es como muy contraproducente no generar alguna cosa que efectivamente tiene una especificidad que es una zona de sacrificio, como el caso de Quintero Puchuncaví, pero no es solamente eso. Por ejemplo, lo que nos hablaba Valentina Durán, la directora Valentina Durán. Bueno, aquí nosotros estamos absolutamente enmarcados dentro de la OMS como objetivo de salud, como primer lugar. Pero claro, la pregunta que uno diría, si acaso, y apunta a las normas primarias de calidad, si acaso no necesariamente podríamos incluir secundarias, por ejemplo. Y bueno, no sé si eso significa incluir a lo mejor el estándar europeo, que entiendo que irían más bien hacia las normas secundarias. Y por otro lado, claro, también la pregunta responsable que uno tiene que hacer en esto es los costos, los derechos adquiridos, las resoluciones de calificación que ya se han aprobado y cómo generamos hacia adelante. Eso es también importante. Y también, no sé, aprovecho de preguntarle a la profesora Razal que como los parámetros que usted considera de la EPA o la Comunidad Europea, que si pudiesen abarcar esa zona, es la misma pregunta en realidad para ambos, que creo que es importante. Y hace una semana el representante de la OMS, justamente, que es David Boyle, visitó Chile y señaló que estaba preocupado al menos con 8 normas chilenas, que son mucho más débiles que el estándar recomendado por la OMS. Y el cuadro que nos presentó la directora es bastante patético, por poner una palabra un poco exagerada, pero no tanto. O sea, superamos con creces el estándar que está pidiendo la OMS. Entonces, claro, la pregunta que se dice es ¿cuánto más podemos seguir trabajando en estas condiciones? Hace poco se dictó para el CO2 y también está sobrepasado la norma que la OMS acepta. Entonces, tampoco es muy ejemplificante o aleccionador que nosotros nos tardamos. Yo estoy de acuerdo que es un proceso serio, responsable, elaborar una norma, sobre todo una norma de calidad, una norma primaria de calidad, pero tampoco puede ser que el resultado, que habíamos dicho la necesidad urgente de dictar esa norma y pasó muchos años, al final el resultado es que permitimos 400 veces más en la excedencia que permite la OMS. Entonces, genera muchas dudas y eso es lo que genera la desconfianza y al final la sensación que uno tiene es que este país quisiera tomar más en serio el tema ambiental, pero somos más declarativos que efectivos en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos somos más declarativos que efectivos y permitimos que situaciones se arrastren. Y ese es como el gran cuestionamiento, porque es para Calama, es para otras zonas de sacrificio, en fin, cuánto cuidamos entonces la salud de la población. Recién ahora se ha nombrado un delegado que va a estar ahí de manera más permanente o coordinándose con la comunidad en el caso de Puchuncaví, pero no se trata solamente de aquello. Se trata que no hemos sido capaces en los años que esto se viene arrastrando. Creo que el profesor Ira Razal decía del año 2011, yo creo que viene de antes, pero la crisis más fuerte, digamos, ya hoy se manifiesta el 2011, pero ni siquiera hemos hecho un seguimiento de salud, teniendo las condiciones para hacerlo, porque está normado y el Ministerio de Salud tiene perfectamente condiciones para decir voy a hacer un seguimiento, recién ahora lo hacemos. Entonces, es un poco, yo creo que nosotros tenemos, y nos vimos la necesidad, y yo agradezco al senador Latorre, que fue, digamos, quien me dio la oportunidad de suscribir esto y apoyarlo, porque tenemos necesidad de actuar, tenemos necesidad de mover un poco, tenemos la necesidad de cuestionar, porque si no lo hacemos nosotros y nos quedamos un poco en la pasividad, yo entiendo que es complejo dictar normas primarias, secundarias, pero también nos llevamos, la del suelo, llevamos años diciendo que lo vamos a hacer y no pasa. La arsénico, y para nombrar algunas. Entonces, en fin, yo creo que tiene sentido y lo que nosotros necesitamos es buscar entonces cómo perfeccionar esto, cómo hacerlo gradual, pero al mismo tiempo real, aplicable y que no quede solamente en un proceso declarativo, como a veces yo siento que nos movemos. Eso es un poco mi percepción. Gracias, senadora Isabel Allende. Senador Sergio Gaona.
Primero que todo, presidente, agradecer a la señora Valentina Durán y al profesor. Ah, no se preocupe. Es que me quedé pensando que decía, sí, solamente afecta a la salud, pero es que la contaminación ambiental también afecta, por supuesto, a la salud, porque obviamente a través de la respiración, de la vía digestiva, de la piel, o sea, hay múltiples instrumentos, entonces tampoco es tan separable, como decía, ¿por qué no nos concentramos solamente en salud con la OMS? No, es que cómo no vamos a hablar también medioambientalmente si eso también es la afectación a la salud, eso es lo que quería agregar, y más aún si queremos poner a más vivir en un ambiente sano, que es lo que hoy día los estándares internacionales están pidiendo, no libre de contaminación, un ambiente sano, que creo que aún apunta más entonces a lo que estábamos diciendo, es una mirada de salud, pero una salud integral, o sea, usted no puede abarcar la salud si está pensando en el medio ambiente y cómo se comporta. Ahora sí, senador Gauna. Cuidado, senadora. Mire, yo me quedo con la pregunta que hace el profesor de Irarrázaval. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? ¿Cuál es el problema de política pública? ¿Es los sucesos Puchuncaví Quintero o es una revisión de normas más global? Porque yo siento que no es posible legislar para situaciones puntuales y dar la aplicación general, por muy importantes que sean. Entonces, me hago esta pregunta que se hace aquí el profesor Irarrázaval, le quisiera preguntar a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental y también a la profesora Irarrázaval, ¿no será más bien un problema de normas el que tenemos más que un problema de específico, Calama, Quintero, Puchuncaví? ¿Es una moción parlamentaria o la legislación en la que debemos abordar esto? ¿O es un proceso natural de revisión de normas y que lo que queremos apuntar es fundamentalmente es establecer ciertas rigideces en los plazos para el cumplimiento, para la dictación de esas normas o la actualización de esas normas? Entonces, el tema me queda dando mucho vuelta a esto de que si es la necesidad de política pública es específicamente Puchuncaví Quinteros o la revisión de las normas, que no están dando cuenta de los problemas de contaminación que tenemos. Y si esa revisión de normas debieran estar en la ley o debieran ser parte de las atribuciones que tiene cada ejecutivo y quizás desde la ley establecer plazos, por ejemplo, o establecer ciertos parámetros o metas a establecerse en un momento determinado. Esa es como la gran pregunta, porque además esto me da la impresión de que al colocar en la ley las normas de la OMS tiende a rigidizar un poco el sistema. Entonces, eso es lo que me gustaría poder ahondar en eso. ¿Cuál es la opinión de ambos? Si es más bien el problema de revisar las normas o es un tema que tendríamos que instalar las normas a nivel legal y que eso no es un riesgo de rigidización de nuestro sistema de legislación ambiental. Eso, presidente. Bien, gracias, senador. Yo voy con un par de preguntas y comentarios también breves. Bueno, agradecer nuevamente las presentaciones. Como decía al inicio, estamos en una primera etapa de audiencia y de escuchar distintas opiniones sobre el proyecto y entendemos que hay cosas a mejorar, a enriquecer para posibles indicaciones, desde aspectos formales de redacción hasta cuestiones más sustantivas. Entonces, en eso agradecemos mucho ambas presentaciones. Yo, un par de preguntas. La directora Valentina Durán decía que todavía faltan algunas normas, ¿no? Que todavía tenemos contaminantes, digamos, que no están normados. En su opinión, considerando solo la variable la salud de la población, ¿cuáles cree que son más urgentes de avanzar al menos a que existan esas normas, que se reconozcan, ¿no? Como una primera pregunta. Después, la semana pasada, la semana regional, yo he visitado varias veces un liceo de Quintero. Efectivamente, esta moción surge a partir como motivación, digamos, surge desde la realidad
Quintero Puchuncaví. Acá con la senadora Isabel Allende nos toca representar esta zona, pero entendemos que las normas son de carácter nacional y por tanto podría también beneficiar en la medida que se vaya avanzando con gradualidad, con responsabilidad, etcétera. O sea, entendemos que eso tiene que ser parte de la discusión a otras zonas llamadas de sacrificio, zonas saturadas de contaminación, etcétera. O sea, no es solo pensando en Quintero Puchuncaví. Pero ya que nos toca estar ahí en lo local, hay una experiencia bien interesante de investigación incipiente todavía de una universidad de la UPLA, el Hub Ambiental, investigadores de muy buen nivel, equipos multidisciplinarios, etcétera, que están midiendo desde los liceos contaminantes en el ambiente. Y lo que habla, en el fondo, de parte de la hipótesis de investigación, además de las condiciones atmosféricas, periodos del año, etcétera, es la sinergia de los contaminantes, ¿no? Y mi impresión, sin ser un especialista en el tema de las normas de calidad, pero mi impresión es que tenemos esta lógica como de claro, separar, fragmentar, ¿no? Cada norma, poner un estándar y decir, y bueno, y más o menos tratar de identificar de dónde viene. Pero lo que tenemos en determinadas zonas, sobre todo zonas saturadas, es una sinergia de contaminantes y muchos de los cuales no todos están normados y por tanto la pregunta científica tal vez y sanitaria es si esa sinergia en un determinado momento, la exposición que se dio durante muchas horas en población además vulnerable, estudiantes, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, a esa combinación de contaminantes, cuál es su afectación a la salud, ¿no? Y por tanto al derecho a la salud y al derecho también a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Creo que ahí, mi impresión, ¿no? Que ahí nos falta una segunda derivada como más de análisis de complejidad, más allá de la norma individual, por decirlo así. No sé si se entiende el comentario, la pregunta. Entonces ahí a ambos quería preguntarle, y claro, y me encuentro con personal, qué sé yo, de la Seremía de Salud, de la Seremía de Medio Ambiente, aparte de la precariedad de los recursos, la falta de personal, de fiscalización, es decir, a veces nos topamos también con la carencia normativa para fiscalizar adecuadamente. Ejemplo, empresas que no tienen ni siquiera RCA. ¿Por qué? Porque son muy antiguas o partes de las empresas, ¿no? No tienen ni siquiera RCA. Bueno, entonces no se puede ni siquiera fiscalizar. Bueno, cosas de ese tipo, ¿no? En términos de fiscalización. Y por último, me parece muy interesante esto de, claro, el medio ambiente sano, qué pasa si a nivel constitucional queda definido aquello. Obviamente no es la OMS la que tiene los estándares o las recomendaciones OMS, sino que normas secundarias. Pero cómo sugieren abordar de manera consistente, o sea, si esto se queda consagrado a nivel constitucional, después hay que hacer bajadas, ¿no? Legislativas, de política pública, para hacerse cargo de este medio ambiente sano, no solamente libre de contaminación, sino que medio ambiente sano. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo lo abordamos? Pensando en el mediano o largo plazo incluso, pero ¿cómo creen ustedes que deberíamos abordar aquello? Esas serían mis preguntas y comentarios. No sé si hay más. Bueno, Matías salió. Bien. Directora, después profesor. Bien, muchas gracias, presidente. Mi lado académico considera que hay una discusión muy interesante acá y que realmente felicito porque creo que es una discusión necesaria y muy profunda. Y bueno, comparto con todos ustedes y con la senadora Allende la necesidad de actuar, ¿no es cierto?, frente a esta triple crisis, de mover, de cuestionar y también de revisar nuestro marco jurídico, tal como lo ha señalado la ministra de Medio Ambiente, Maysa Roja, y el subsecretario Maximiliano Proaño, a 30 años, digamos, de la ley de base del medio ambiente ya es necesario, hace rato, digamos, que es necesaria una revisión que le dé, digamos, al Estado más y mejores herramientas, porque creo que esta comisión también ha visto cómo la falta de normativa, la falta de disposiciones de ordenamiento territorial, la falta de normas de suelo, la falta de reglas respecto de suelos contaminados, la falta de claridad a veces, y sobre todo la falta de normas
termina tensionando el sistema, tensionando la forma en que se califican y se revisan los proyectos y enfrentando de manera muy ingrata, ¿no es cierto?, la necesidad de inversión y de empleo en algunos casos con la protección ambiental, con un debate que es muy ingrato y que nos lleva, ¿no es cierto?, a la discusión de cuán política se quiere que sea la decisión y cuán técnica. Y también, como ha dicho el profesor Irarrázaval, detrás de las decisiones y de las normas son definiciones políticas, pero es deseable, es decir, como directora del servicio, yo aspiraría a que la evaluación de impacto ambiental sea lo más predecible posible, de manera de darle garantía y certeza a todos los actores. ¿Cómo logramos que eso sea más predecible, más confiable para todos, teniendo reglas más y mejores reglas y más claras? Y por otra parte, ya somos parte del Acuerdo de Escazú, y el Acuerdo de Escazú lo que busca, ¿no es cierto?, es garantizar la implementación de 3 derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. La dimensión del acceso a la información tiene relación con transparencia, tiene relación con probidad, con calidad regulatoria. El caso de Quintero Puchuncaví justamente es un caso que nos muestra cómo no tenemos, como decía la senadora Allende, sin información, sin que nos permita tener diagnóstico, es muy difícil poder actuar. Entonces, lo que tenemos en realidad es una falta de herramientas, falta de información, y eso es necesario sincerar. Somos parte de la OCDE promueve el principio, el uso de instrumentos económicos y el principio contaminador-pagador. Entonces, en esta discusión tenemos herramientas, por ejemplo, en la forma en que se elaboran las normas de calidad, las normas de emisión, en que se sincera, ¿no es cierto?, cuántas enfermedades, cuántas muertes prematuras estamos dispuestos a tolerar, y que es muy ingrato, como lo decía antes, pero ahí están esas herramientas, y hoy día quizás nos falta, digamos, promover mayor transparencia de esas discusiones y que esas discusiones se den ahí. Contestando, ¿no es cierto?, al senador Gaona, yo creo que es necesario que el Ejecutivo disponga de la flexibilidad, es decir, no creo que sea eficaz ni eficiente que las normas de calidad o las normas de emisión se establezcan por el Poder Legislativo. Creo que ese debate tiene que darse de una manera transparente. Tenemos elementos para tener ese debate de manera transparente. También tenemos en la elaboración de las normas la consideración de elementos ambientales con elementos sociales y económicos. Como ha dicho algunas veces ya la ministra Maisa Rojas, también hay un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en que suele estar un poco desbalanceada, digamos, la discusión, porque no llevan todos los otros ministerios necesariamente sus decisiones para evaluar sus consideraciones ambientales, sino que más bien es al revés, digamos. Las decisiones de la definición de una norma, por ejemplo, considera en ese momento, tanto en su elaboración como al momento del informe favorable o no del Consejo de Ministros, estos elementos, digamos, sociales y económicos. Pero aún así, estimo que es positivo que el debate se dé en esos espacios con la mayor transparencia posible. Por lo tanto, si me pidieran como la lista de los deseos, digamos, para esta comisión y en general el legislativo, sí, profundizar y darle urgencia cuando ya el Ministerio de Medio Ambiente presente las modificaciones a la ley 19.300, ahí desarrollar con profundidad este debate para tener más y mejores herramientas que nos permitan tener mayor transparencia de las decisiones para que sepamos qué es lo que se está sacrificando y salir de las caricaturas que muchas veces se utilizan en el debate público, qué se está sacrificando con una y otra decisión para sacar también un poco ese debate de la evaluación de impacto ambiental, porque lo que todos creo que esperamos y queremos es mayor certeza y mayor confianza y transparencia en las decisiones de política pública. Entonces también quisiéramos que se fortalezca el papel evaluador del servicio de evaluación ambiental para poder permitir decisiones más técnicas sobre la base de cumplimiento normativa, sacando también los componentes políticos, como ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente, de la decisión tanto de calificación de proyecto como de en el sistema recursivo. Pero en fin, estoy muy disponible para venir en otros momentos porque estas son discusiones apasionantes, pero me parece muy importante sincerarlas, digamos, y creo que este es el espacio para hacerlo. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, directora. Profesor. Secundaria. Es que hicieron una pregunta muy difícil. A ver, sobre las normas secundarias, yo creo que hay
Hay organizaciones que, está la UCN, por ejemplo, hay organizaciones que se pueden utilizar como referencia. Creo que la UCN es un referente importante. Tendría que pensar un poco más que otros referentes. Yo creo que sí es importante, como hablaba también el profesor Errázabal, exigir mayor fundamentación en las decisiones y una fundamentación que asegure también un principio de progresividad y de no regresión. Son herramientas que ya tenemos, por lo tanto, también está la decisión de incorporarlas, digamos, en las herramientas que existen. No podría decir en este momento cuáles son las organizaciones, pero puedo sugerir la UCN. Yo creo que necesitamos mejorar, fortalecer las herramientas y hacer una revisión sincera, digamos, del sistema, porque hoy día hay momentos en que uno puede sentir que se pierde cierta legitimidad, por ejemplo, en las decisiones del sistema de evaluación de impacto ambiental, y como directora a mí me preocupa, digamos, y me ofende cuando, por ejemplo, se dice que el servicio no es razonable. Lo que se busca como servicio es asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental, y entonces necesitamos más y mejores normas que se elaboren en un contexto de transparencia. Directora. Ricardo Errázabal. Gracias, presidente. Bueno, es como lo decía la directora, una discusión muy profunda, muy apasionante, porque generalmente en temas ambientales la gente o discute el CIA, o discute la norma de calidad, o discute el EAE, el fondo, pero es el sistema ambiental completo, lo que de alguna manera estamos esbozando una discusión en esta mesa. Quizá es interesante pensar que ya no es el momento de seguir mirando a la institucionalidad ambiental a nivel de la ley 10.300, sino que más bien a los instrumentos de gestión ambiental. El 2000, cuando se modifica por la ley 20.417, claro, apunta, se hicieron algunas modificaciones al CIA y se incorpora la evaluación ambiental estratégica, pero la verdad que fue más bien una reforma institucional. Se crea la superintendencia, se hacen las menciones al servicio de biodiversidad y a las protegidas, etcétera, etcétera. Y si uno mira, entonces claro, cuando uno se acuerda de lo que era esa discusión, la gran crítica era que, porque el tema partió con la superintendencia y luego se sumó la idea de crear un Ministerio de Medio Ambiente. Y cuando se sumó la idea de crear un Ministerio de Medio Ambiente, era por la carencia de la elaboración normativa por parte de la CONAMA, que está dedicado un tiempo muy importante a los proyectos, al CIA, que desde el día a día, ¿no es cierto? Y como que el tema normativo ya queda un poco de lado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia práctica de aquello? Es que, claro, una norma da seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el riesgo queda zanjado en esa norma. A diferencia, si no tenemos norma, tenemos una gran incerteza, porque la decisión finalmente, más allá si es o no política, ¿no es cierto?, a nivel del CIA, bueno, se basa en elementos de discrecionalidad. El sistema americano, el sistema de evaluación de impacto ambiental es muy reducido y tienen una gran cantidad de normativas. Entonces, ese riesgo que es un riesgo a zanjar en el CIA, si uno tiene normas, de alguna manera es un riesgo ya zanjado. Entonces, la flexibilidad normativa es clave para entender un poco, creo yo, uno de los desafíos futuros del derecho ambiental, que es cómo mejorar justamente la parte normativa. Ahí, por ejemplo, pensar, ¿no es cierto?, en lo que significa los temas de permiso, que está embarcado el gobierno, mejorar el tema de los permisos. Bueno, cómo tener permisos que vuelvan a repetir requisitos que son discrecionales. Y si no, más bien es como llevar la lógica normativa al permiso. Usted cumpla esto, y si no lo cumple, va a llegar a la Superintendencia del Medio Ambiente y lo va a fiscalizar y lo va a sancionar. Es un poco dar vuelta, y eso no significa ser menos exigente. Uno puede ser mucho más exigente y dar mucha más certeza jurídica, ¿ya? Y eso es algo que quizás no se entiende, pero eso parte por una discusión de que en la temática ambiental lo que ha de primar, muy bien lo decía la directora, son los elementos técnicos, no políticos. Eso tiene consecuencias institucionales y eso se va a embarcar el ministerio. Entonces, yo creo que el gran desafío es una suerte como de revolución del tema normativo en Chile. Por ejemplo, en temas de lo que mencionábamos, simplificaciones de lo que son las revisiones de normas o de planes de descontaminación. Por ejemplo, cómo un plan especialmente son mecanismos que le damos cierto nivel de flexibilidad
en las mismas disposiciones del plano de la norma. ¿Cómo hacemos que los planes, de alguna manera, logren llegar a ciertos niveles que las normas no llegan? Por ejemplo, a través de instrumentos económicos. Aquí siempre como que se ha visto una suerte como de, que la derecha propone instrumento económico y la izquierda propone instrumentos de comando y control. No, si son complementarios. Donde ya el instrumento de comando y control pierde efectividad, tiene que entrar el instrumento económico. De hecho, la ley de cambio climático es muy decidora en aquello. Y no tenerle miedo al instrumento económico. En el Ministerio de Medio Ambiente existe una suerte como de aprehensión histórica a los instrumentos económicos y a la compensación en general, ¿ya? Y que al final, a través de compensaciones bien fundadas, bien validadas, y esto hay estándares internacionales, pero por montones, bueno, se pueden generar muy buena utilización de instrumentos económicos. La ley de cambio climático, recordemos, que entre lo que significa el artículo de las normas de emisión y el artículo de las compensaciones, que incluye no solamente gases de efecto invernadero, sino que también los forzantes climáticos, como el carbono negro, va a permitir un mercado muy sencillo, justamente para poder generar mecanismos de compensación con proyectos de terceros y también con proyectos propios. Ahí hay que dictar un reglamento, que es muy importante, por parte del Ministerio, para que aquello pueda ser implementado. Ahora, al final, igual se requiere voluntad política. Obviamente uno no le pide a un presidente de la República, ¿no es cierto?, que sepa de la norma de calidad 2.5, etc. Pero efectivamente él tiene que ver también con lo que significa un ministerio, su rol preponderante, ¿no es cierto?, y sacar adelante una agenda normativa. Yo creo que el mayor éxito, no del SEA, pero de un ministerio, tiene que ver con la parte normativa. Bueno, ¿qué normas dictó? ¿Qué planes de descontaminación logró modificar o logró mejorar? Y claro, y ahí entran un montón de situaciones que son bien complejas, por ejemplo, a propósito de temas no normados, los temas de suelo, los temas de los COPs. Y el tema sinérgico, senador, es un tema que la forma de entenderla desde el punto de vista de la gestión ambiental es con los planes de descontaminación. Los planes de descontaminación se deben a normas, pero muchas veces esa norma específica tienen precursores de normas. Y además, cuando uno piensa lo que significa un plan de descontaminación, claro, es una norma de calidad que está siendo superada, ok, pero no estamos midiendo en la chimenea, estamos midiendo en la gente, lo que le llega a la gente. ¿Qué le llega a la gente? Y ahí, bueno, uno hace un inventario, ¿no es cierto?, de lo que significa esas emisiones a nivel de calidad, a nivel del ambiente, y la química que se produce entre ellas, que es justamente el tema sinérgico, y un tema que se evalúa en los planes de descontaminación. Es de los temas más complejos, porque cuando uno dice ya, ok, ¿quiénes son, entre comillas, los culpables? Tiene que llevar desde la calidad al emisor. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio químico. Claro, puede haber un compuesto que quizás es tan volátil que en 2 segundos se va a la atmósfera y no tiene que generar ningún efecto en el ambiente, pero quizás otros que no. Y el lugar indicado justamente son los planes de descontaminación. Ahora, el instrumento de plan de descontaminación, yo creo que es un instrumento que efectivamente hay que darle una vuelta más profunda, en términos de efectividad, en términos de eficiencia, en términos de flexibilidad, de cómo sea un instrumento que tenga, por ejemplo, por así decirlo, vida propia y que reaccione rápidamente. Por ejemplo, los últimos planes de contaminación, cuando se incluyen los temas de los planes operativos, es como el primer indicio de flexibilidad en los planes de descontaminación, que frente a una situación crítica, rápidamente y muy vinculada a los temas meteorológicos. Porque no se olvida, al final casi todo gatillado por el tema meteorológico. O sea, con un buen sistema de pronóstico meteorológico, las emisiones son las mismas. Pero ¿por qué en ciertos momentos se generan estas situaciones más complejas a nivel de calidad? Generalmente por problemas meteorológicos. Entonces, ¿cómo predecir el tema meteorológico? ¿Tenemos los mejores meteorólogos? Están en el ministerio, están en las empresas. O sea, hay muchas cosas muy operativas que tienen que ver con los planes de contaminación. Yo la verdad que yo creo que en temas de zona de sacrificio, la labor más relevante es justamente con los planes de contaminación desde el punto de vista del instrumento, en términos de simplificación, flexibilidad, instrumento económico, y también el tema de la gestión del plan, de cómo están redactados los planes. Como que seguimos arrastrando las mismas redacciones de los primeros planes. Y como hay que, ¿sabe qué? Hagamos una consultoría, no sé, con Harvard, para saber exactamente, bueno, cómo debiéramos cambiar esa tradición histórica de redacciones de planes de descontaminación. No sé. Y bueno, y respecto al tema medio ambiente sano, es una pregunta muy difícil. Uno debería pensarla del punto de vista de los distintos instrumentos de gestión ambiental. ¿Qué significa, por ejemplo, para el ordenamiento territorial un medio ambiente sano?
¿Qué significa para el sistema de evaluación de impacto ambiental un medio ambiente sano? ¿Qué significa desde el punto de vista normativo? Por ejemplo, un estándar, ¿no es cierto? Superficie de áreas verdes por habitante. Ya, eso es más bien de medio ambiente sano que de agenda química o de contaminación. Bueno, eso es una referencia, es un objetivo, cómo lo aterrizamos desde el punto de vista de una nueva garantía constitucional. Y desde el punto de vista normativo también. Pensemos que la temática ambiental ya no solamente son los alerces, es el ruido, es el olor, son los temas de ciudad, y eso es medio ambiente sano. Y ya un poco hace tiempo hay una agenda que tiene que ver justamente con esa lógica de medio ambiente sano a nivel más de ciudad, sin dejando de lado los temas de parques nacionales, que son muy importantes, etcétera, etcétera, pero al final un poco con el medio ambiente sano, recordemos que Escazú incluye un principio que se llama principio pro persona. Es como volver a mirar la temática ambiental en la lógica más cotidiana, que no sea una discusión como tan de élite, sino en que lo sano lleva a la discusión de ciudad. ¿Qué ciudad queremos para los chilenos, ¿no es cierto? ¿Bajo qué estándares? ¿Qué significaría un medio ambiente sano? Y conectado, fíjense, y en forma muy importante, con lo que es el bien común, con la mayor realización, no solamente material, sino que también espiritual, de las personas a través de su entorno. Y eso es medio ambiente. Y por eso es tan interesante la conexión constitucional, porque si uno logra conectar la lógica del bien común con el entorno y con el medio ambiente sano, la verdad que es un estándar distinto. Y eso puede ser muy importante en la discusión, más que la discusión constitucional, en la aplicación de lo que va a hacer esa disposición a nivel de los instrumentos de gestión ambiental. Bien, muchísimas gracias, profesor Ricardo Irarraza, directora Valentina Durán. Creo que entramos en profundidad en varios elementos a partir de una moción que seguiremos discutiendo y obviamente perfeccionando. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Recording stopped.